Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Estás escuchando Libros para Amar la Tierra. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Libros para Amar la Tierra en su segunda temporada. Estoy aquí, Rulo ZK, muy felizmente con Omar Felipe Giraldo. ¿Qué onda, Omar? Rulo, pues estoy acá supremamente emocionado y esto es sincero de que estamos grabando la segunda temporada en su capítulo número 14 y bueno, pues estamos pues hablando acerca de todos los libros que nos esperan y que estamos seleccionando todavía para estos capítulos, estos episodios que vienen, en el que pues bueno, ya ustedes nos conocen. Vamos a seguir hablando de los temas que nos apasionan, que van desde temas políticos a temas artísticos, a temas científicos, a lo que vaya ocurriendo por ahí, pero definitivamente todos son libros con mucho corazón y son libros de verdad que están hechos para amar no solamente la tierra, sino estar presentes en esta tierra y estar en nuestra presencia plena. Quiero comentarle a las escuchas, los escuchas, que además, bueno, agradecer que mientras no estábamos grabando nada, yo de repente revisaba las estadísticas, porque ahora estoy publicando Bibliófago, que todavía no había salido cuando terminamos la primera temporada de Libros para Amar la Tierra. Y entonces estoy como muy pendiente del gestor de la información donde lo tenemos. Y entonces me parecía súper interesante ver que la gente seguía escuchando Libros para Amar la Tierra cuando no estábamos publicando. Entonces, para algunas personas puede ser que hace no mucho que escucharon algún episodio, pero para ti, para mí son 5 meses. Del 22 de noviembre me parece que es la fecha que grabamos el último episodio, 20 y tantos de noviembre. Y entonces 5 meses, pues ya pasó un ratito, ¿no? Sí, ya ha pasado tiempo. ¿Qué hiciste? No, pues en mi vida personal ha pasado muchas cosas, pero sobre todo en el mundo han pasado muchas cosas. Es que parecen como 50 años en 5 meses. Sí, si abrimos el año con la invasión, la terrible invasión de Trump a Venezuela, y desde ahí no para. Ya que lo amarren. Ya que hagan algo con ese tipo. Es que es muy sorprendente. Para el tráiler, que yo espero que hayan escuchado cuando escuchen esto, Omar ponía en la mesa Palestina, que además también me parece muy simbólico, porque siento que algo cambió en nuestra conversación para profundizar después de ese episodio, el 5, ¿no? Que grabamos sobre Palestina con el libro de Maus, una novela gráfica, que hoy también vamos a hablar de novela gráfica. Y entonces siento que algo cambió y tristemente como que el mundo solo se ha puesto más triste. Al menos yo así lo siento, me cuesta mucho emocionalmente esto. Sí, está complicadísimo, ¿no? O sea, estar hablando en este 2026 de estar a punto de guerras nucleares, esto es una locura. O sea, ¿en qué mundo estamos? Pues en 1940 Exactamente, esa es la película, estamos en 1932 global. Sí, no manches, entonces creo que eso también me ayuda como a pensar como qué libros traer, ¿no? Y un poco, contaba un poco en el tráiler que estamos junto a los libros que yo ya preseleccioné algunos, pero quería contarte, Omar, cómo elegir el primer libro de la segunda temporada. Me parece todavía más difícil que el primer libro de la primera temporada. Por eso te lo dejé yo a ti. No quería esa responsabilidad. Es mucha responsabilidad, porque tengo que decirles que si no escucharon el capítulo de Kapuczynski, el primero que grabamos, el Kapuczynski es probablemente mi autor favorito. Digo probablemente porque decir eso es variable, pero ha sido un autor muy influyente en mi vida. Y entonces decía como, ¿pero cuál? ¿No? Y saqué esta pila de libros que yo tengo aquí, creo que son como 8 o 9, que saqué para esta temporada, que espero no grabar todos esta temporada, porque son muchos. Pero saqué esos libros y después de sacar todos esos que están aquí, no me decidía por ninguno. Decía, no, es que esto no. Y entonces en mi biblioteca hay una parte un poco oculta detrás de muchos objetos, donde están los libros más viejos. Y entonces me di cuenta que es importante hablar de historia y hablar de cómo aprendí historia. Entonces
ahí fue que salió este libro que está autografiado en el 2012. Maravilloso. Y bueno, destapémoslo de una vez. ¿De qué libro estás hablando? La truculenta historia del capitalismo de Eduardo del Río, que firmaba como Ríos. Pero quisiera ver como tú que no conoces quién es Ríos, ¿puedes describir físicamente qué estás viendo? Bueno, primero llegó a mí un libro porque yo definitivamente pues no conocía a este autor, que es un libro de la editorial de Bolsillo, en donde, bueno, ¿de qué año será este libro? No lo he visto. 1998. No, 98, y bueno, tiene una estética como de esta época, en el que tiene una bandera de Estados Unidos que está sangrando con la palabra capitalismo con K y un magnate al lado, pues como mostrando pues de que el libro trata justamente de la acumulación del capital, y obviamente nos va a contar de esa historia. Pero lo que me impresionó fue abrirlo, y cuando lo abrí lo que me encontré fue un libro casi, pues no sé cómo se llamaría, de cómic, pero es una novela gráfica, pero no sé si es novela, ¿no? Ajá. Yo creo que cabe como en el espectro de los moneros en México, que es como su propio movimiento artístico, en un formato narrativo que se iba de principio a fin, pero que visualmente no responde a la lógica de un cómic como sería Batman, o de un manga como sería en Japón, sino que construyeron su propia estética. Y eso también creo que impacta de manera significativa en el libro, porque no es una narrativa totalmente lineal. De hecho, ni siquiera diría que es propiamente una narrativa. Parece a medio camino entre un libro de teoría política y una novela gráfica. Bueno, pero hablemos de la estética, porque ahora comentábamos antes de empezar a grabar que tiene elementos de bastante collage y de algunos dibujitos, pero los dibujitos están como pues normalitos. Lo más interesante del libro son como la cantidad de como de figuras que vienen de, pues no sé, de dónde las habrá tomado prestadas. Fíjate que eso es una buena forma de entrar con Ríos, porque te voy a contar cómo los hacía. Y es que a mis espaldas, mientras grabo esto, tengo mi colección de libros de Ríos, que si ustedes son de México y vivieron en algún momento algo del siglo XX, aunque sea unos cuantos años, 5 años en el siglo XX, probablemente han visto algo de este señor. Él publicó más de 100 libros, pero tal vez lo más relevante no son los 100 libros, sino que mucho de esto salía en una revista, Los Agachados. Y entonces, en esta revista, pues Ríos sacaba de manera mensual algunos temas que él trabajaba y que después los compilaba en forma de libros. Pero para poder producir esto, que además mucho tiempo lo produjo él, su esposa, primera esposa me parece, y su hija, y un equipo muy chiquito, tenía un montón de tiraje, y entonces cada mes sacaban un tema. Cuando lo compilaban en libros es que habían juntado 3, 4, 5 temas y los juntaban en formato de libro, por eso tiene tantos. Y entonces para poder producir tanto, pues no puedes estar dibujando en esas loqueras, porque además sí todo el trabajo gráfico es de él. Digamos que parte de las tintas o de los colores, dependiendo del momento de la revista, pues habían otras personas involucradas. De hecho, tiene Las glorias de un tal Ríos, me parece que ese es el libro, habla de él mismo. Tiene varios libros como autobiográficos, habla del mismo y habla de que a veces tenían que sacar más de un número por mes, y entonces la demanda social era que pues se acababan Los Agachados, se acababan, y entonces la gente quería más y ellos no tenían capacidad de hacer más tiraje. Entonces pues durante mucho tiempo, esto es en los 70, sobre todo en los 70, pues es una divulgación histórica, política, que está a medio camino entre el periodismo, la historia, la comedia, porque también hay mucha comedia ahí. Y entonces es un lugar muy particular que no mucha gente ocupaba, y que ahora tal vez los herederos de ese trabajo pues son los moneros, ¿no? Sobre todo en La Jornada. Pero en ese momento esa corriente pues sí estaba, si no dirigida, digamos, por Ríos, sí era uno de los autores, y al final el autor más relevante de esa época, ¿no? De esa época que además Ríos dibujó durante 50 años. Ok, ¿y cuáles eran los temas de Ríos? Todos.
Rius habla de aquí del capitalismo porque es un militante comunista, a veces dentro del partido, a veces fuera del partido, pero también habla de salud, habla de consumo responsable, porque en ese momento él era vegetariano, habla de sexualidad, habla de drogas, habla de pues diferentes países del tercer mundo, y también tiene un viaje a la Unión Soviética, pues un viaje oficial a la Unión Soviética, como que narra ese viaje oficial, tiene un viaje oficial a Cuba. Entonces aborda muchos temas, pero yo creo que el lente de Rius sí es muy comunista. Si algo hay que decir de Rius, además es una persona que no tiene formación profesional, es una persona que estudió, me parece que terminó la primaria o algo así. Entonces su formación política era su formación profesional. Y entonces donde él podía acceder a información era leyendo, viajando y en el espacio comunista. Pues justo creo que entonces es su ventaja, ¿no? Porque entonces podía contar las cosas para sí mismo y podérselas contar al pueblo, ¿no? Totalmente. Y entonces, literalmente, creo que quiero ir cerrando este primer bloquecito, platicándote esto que para mí fue un gran aprendizaje cuando yo estaba en la prepa. Y es que se decía, cuando yo estaba en la prepa, a principios de los 2000, todavía no, más bien, existía Rius todavía, pero ya no estaba tan presente como los 70s, 80s. Y entonces se decía en esa época que había 3 formas de aprender en México: la SEP, Televisa y Rius. Y entonces lo ponían a un nivel, digamos, de competir con la hegemonía cultural del Estado y de la televisión más importante de Latinoamérica, para competir a hablar de estos temas. Evidentemente es una broma porque no tenía ese impacto, pero el alcance del tiraje de sus revistas era muy grande, tanto que Grijalbo y bueno, varios sellos editoriales rescatan esto para irlo publicando a lo largo de los años. Él al final de su vida pues ya no estaba escribiendo tanto, hacía más bien, trabajaba en el Chamuco, que en una revista, pero pues tenía estos más de 100 libros. Pues mira, si lo hubiera conocido antes, tal vez no hubiera visto al Chapulín Colorado. Seguramente sí. No. Sí. Aunque el Chapulín me gusta, el que no me gusta es el Chavo. Bueno, es que ese problema en México. Hay un problema ahí entre Latinoamérica y México, de la distancia con respecto al Chavo del 8, pero el Rius, pues para los demás, pues no nos llegó. Entonces entró a una figura de la cultura popular, pues que para mí es desconocida, y qué bueno conocerlo a través de Libros para Amar la Tierra. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Encuéntranos en Instagram como @radio.ecológica. Volvemos a Libros para Amar la Tierra en su segunda temporada. Hoy estamos hablando del libro La truculenta historia del capitalismo con K de Rius, de la editorial De Bolsillo. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Cuéntanos de qué trata este libro de La truculenta historia del capitalismo. Tengo que ponerte en contexto, además de lo que trata, cómo lo leí yo. Pensaba mucho en el episodio que grabamos sobre Hobsbawm, sobre la invención de la tradición, que creo que yo te decía que llevaba como 10, 12 años sin leer ese libro. Y entonces tengo que decir que este libro no llevo como 10 o 15 años sin leerlo, pero siempre que lo leo vuelvo a la primera vez que lo leí. Y recuerdo a un chavo que yo no sé qué sea de su vida, que se llama Arturo, que su papá era pues militante de izquierdas, cosa que era poco común en Mérida, Yucatán, a principios de los 2000. Y ese chavo me dijo: oye, ¿alguna vez has leído esto? Y de su mochila sacó un libro chiquito, traqueteado, viejo, de La truculenta historia del capitalismo de Rius. Nosotros estábamos en segundo de prepa, yo tendría entre 16 y 17 años, y nunca había leído algo de historia que estuviera fuera de la escuela, pero yo ya estaba perfilado para estudiar historia en la universidad. Entonces, pues me cambió la vida. O sea, probablemente
Hay dos cosas, una ya la conté en otro episodio respecto a la otra campaña y a su comandante Marcos, pero creo que la otra cosa que me acercó mucho a mi forma de entender la historia es haber conocido a Rius. Haber conocido este libro en la edición del papá de este chavo Arturo, que bueno, este libro originalmente es publicado en los 70s, tiene varias actualizaciones para esta del 98, pero es un libro publicado en los 70s. Y entonces pues era un libro con esa encuadernación de esa época todavía más de peor calidad. Y pues para mí era entender la historia de otra manera. Los libros de historia de México en esa época pues no hablaban de esto y no hablaban así. Entonces para mí abrir, y sobre todo ahorita que estaba en Que te esperaba, estaba leyendo otra vez el primer capítulo. Y entonces como que me emocionaba mucho esa forma de narrar historia, que tampoco ya la leo tanto. Es un libro que está pensado desde una lógica de la historia muy tradicional, muy del siglo XX, que ahora ya no es lo que leo, ¿no? Ya leo otras cosas, pero me emocionó recordar a Rulo de 16, 17 años, empezando a entender qué era eso. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué historia? Estamos hablando de una historia pues digamos como la que describe Carlos Marx en El Capital. Estamos hablando de una interpretación del materialismo histórico, digamos, desde esa mirada de esta izquierda comunista de mitad del siglo XX en Latinoamérica. Estamos hablando de alguien que aprendió de esto leyendo libros de militantes de publicados por el Partido Comunista o de la misma Unión Soviética. Y el libro de La truculenta historia del capitalismo, de hecho en la introducción dice que el 50% del libro es dice los autores que ninguno puedo mencionar porque son nombres noruegos y suecos. Me parece que es editado originalmente por esa ala comunista de los autores que si tú los alcanzas a leer ahí, pero tiene unos nombres ahí noruegos y suecos. Y entonces el 50% de este libro es esto. Es mi interpretación visual de este libro de esa época traducido por tal persona. Y entonces abres y ves un dibujo muy amplio donde él empieza a hablar del feudalismo, ¿no? Esta historia, la historia empieza en la época feudal, ¿no? Hacia el final de la vida de Rius también reflexiona mucho sobre la ausencia de los pueblos originarios y de Latinoamérica. Tal vez no llegó a decir Abya Yala, pero de esta historia. Pero es esta historia totalmente marxista que empieza en el feudalismo. No antes, no hay nada antes. Sí, o sea, estamos contando del proceso histórico de transición del feudalismo al surgimiento de eso que se llama el capitalismo. Y bueno, ¿qué es lo que cuenta ahí? Lo que él cuenta es que, pues, es muy, para mí sí es como un flashazo al pasado. Pero no al pasado que él está contando, sino al pasado de cuando se escribe. Y entonces para mí como pensar en el feudalismo es pensar en algo pues fuera de mi esquema actual. Entonces describe, lo primero que hace es describir qué es un mercader. Y entonces entre bromas, tú estás viendo al mercader que está yendo en su caballito, yendo de pueblo en pueblo. Y entonces dice como el mercader se burla de los demás porque él vende las cosas muy caras y las compra muy baratas. Y entonces mientras cuenta esta anécdota del caballito y el mercader que le vende una copa de cristal a un rey, el mercader dice, es que esta a mí o sea, él para sí mismo dice, es que esta a mí me la regalaron. Y entonces se la estoy vendiendo a 10 rollos de tela. Y entonces Rius, con este tono más lúdico, narra una historia totalmente mirada desde el marxismo, ¿no? Entonces eso es lo que vemos en este libro. Vemos a un señor que interpretaba con ejemplos esa historia marxista de la que se trabajaba, pensaba mucho y desde donde abrevaron todas las izquierdas latinoamericanas. Claro, porque lo que hay ahí son personajes que encarnan figuras, ¿no? Me imagino que el siervo, el señor, el caballero, después me imagino que el patrón, el obrero. Y te falta tal vez la más importante en el primer capítulo para Rius, que tiene que ver con un encono que tuvo toda su vida con la religión católica. Entonces, claro, siempre están. Sí. Los curas son horribles. Son terribles. Son lo peor. Y entonces
siempre, que algo es muy interesante de Rius, siempre va a encontrar la forma de conectar su chiste con un cura. Ah, ya. Y entonces, aunque está hablando de capitalismo, de repente te dice como de... Está el soldado diciendo como de, no, bueno, voy a hacer esto por no sé qué. Y al lado hay un cura que dice, sí, va a hacer esto porque tiene que darnos a mí mi diezmo. Y entonces, también algo muy interesante de ese encono de Rius, esa molestia que vemos explícitamente, es que para mí, voy a regresar a ese rublo de 16, 17 años, pensar en una historia donde abiertamente se cuestione las prácticas de la religión católica era algo que jamás visto. Era algo que yo no me había imaginado. Y a pesar de que estamos hablando de capitalismo, pues Rius dice, bueno, sí, pero la religión católica, luego también le tiran a los luteranos, o sea, no tiene solo con los católicos el asunto, pues hace algo muy curioso, porque para mí es otra capa de la reinterpretación. No es solo el patrón y el obrero, sino que también es pensar en ese contexto cultural donde yo me había formado, que él decía, oigan, pero también esos son los cabrones, ¿eh? Sí, o sea, la estás contando como el prototipo de un comunista clásico desde la segunda mitad del siglo XX, que es ateo, que tiene una visión pues profundamente maniquea de la historia, y que es muy interesante, ¿no? Cómo esto se transformó en términos de cómo hoy revisitamos el marxismo, ¿no? El marxismo, pues nosotros ya no hay tantas, es infrecuente encontrar personas pues muy jóvenes o personas de esta generación, yo no conozco uno que mantengan, digamos, este hálito, ¿no? Esta figura de persona que tenga todas esas características de lo que se suponía que era un marxista, que además tenía una estética muy particular, ¿no? Y tenían pues la boina, que tenían pues la barba también, de cierta manera, algunas personas que están asociadas también a los íconos de la Revolución Cubana, y definitivamente, además yo conocí varios profesores que muy curiosos, ¿no? Que iban a estudiar por ahí 2 años a Francia y nunca se volvieron a quitar la pañoleta, y como esa estética izquierda afrancesada también hacían parte de muchas de esas figuras que no solamente teníamos que ser marxistas, sino que también teníamos que parecerlo. Claro, se me fue un poco la voz. Se te fue. Pero estoy como Lolita Ayala, y para quien entienda el chiste mexicano. Voy a hablar bajito en lo que vuelve mi voz. Pero sí, creo que esto, ¿cómo es verse como un marxista, no? Algo que me interesa mucho de Rius, que está en mis apuntes de este primer bloque, le puse el sutil arte de entender que el capital no lo abarca todo. Y es que a pesar de que era un furibundo marxista Rius, él tiene unas miradas ahí sobre cosas que dice, bueno, sí, pero no el único opresor es el capital, ¿eh? O sea, está chido, pero, por ejemplo, él en su convivencia con pueblos originarios, se cuestiona mucho su color de piel. Y entonces él era un señor blanco, de rancho, dicen, en el centro de México, pero de ojos claros, azules me parece. Y entonces él se cuestionaba mucho a esa herencia. También el tema de la religión católica. Y entonces también cuando yo empecé a abrir un poco más la mirada, más allá de esa imagen del profe Manuel Luc, que traía una barba y que siempre estaba de rojo, ¿no? Con un pantalón de mezclilla fajado, que me ha dado la clase de introducción a la filosofía en la facultad. Más allá de eso, ¿qué había? Y es que cuando empiezo a conocer una mirada más de colonial del mundo, los feminismos y tal, pues ya había un poco de eso en la propuesta de Rius, aunque no fuese nombrado de esa manera, aunque fuese pues muy machista algunos de sus chistes, por ejemplo, pero tal vez la primera vez que leí la palabra feminismo alguna vez habrá sido en un libro de Rius. Y entonces a finales de los 2000s, Rius tiene ese libro que se llama algo como del machismo, del feminismo y de otras injurias o algo así, dice. Y entonces, un poco en la broma, él empieza a hablar también de equidad de género. Y entonces, a pesar de que él cumple todos los parámetros de ese paliacatito del cuello que estabas describiendo,
abre una puerta a la mexicanidad, lo entendíamos así, ¿no? Abre una puerta a esta militancia comunista que se reconoce en este tercer mundo. Maravilloso. No, yo creo que si yo hubiera sido de esta época de los 70, yo hubiera sido un personaje de estos. Totalmente. Sí, claro, por Yo traigo la barba, o sea que... Bueno, oye, y solamente si quieres ya para terminar este segundo bloque, dame por favor un porcentaje que tú le des a este libro de influencia para que tú hayas decidido estudiar historia. Un porcentaje. 33%. 33%. Si yo tuviera que decir tres cosas, uno es Rius, el otro es el videojuego Age of Empires y el tercero sería mis clases de historia de la prepa. Entonces, se va a tercios. Se va a tercios. Bueno, muy bien. Entonces, pues ya volvemos. Estás escuchando Libros para amar la tierra. Escucha nuestro podcast hermano Semillas Postcapitalistas en Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Seguimos aquí en Libros para amar la tierra, hablando de Rius y la truculenta historia del capitalismo. Omar, voy a arrancar con una pregunta para ti. Bueno. Hemos estado hablando de México y nos ponías ahí con la referencia del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, esta dimensión latinoamericana. Pero quisiera que nos hicieras un flashazo como yo. Y cuando Omar era un jovencito, sin barba tal vez, ¿cómo le enseñaron lo que es la historia nacional, tal vez de Colombia? Esto que se llamaba la historia mundial. ¿Cómo te la enseñaron a ti? ¿Cómo era? Bueno, pues esa historia, yo fui educado en una historia oficial. Vengo también de una tradición muy clásica y un poquito conservadora dentro de mi familia, en donde si bien mi papá es una persona que conoce la historia colombiana de una manera profunda, siempre me la contó de manera en términos de los presidentes de Colombia, ¿no? Entonces la historia es una historia que siempre es una historia política, en términos de que comienza la República y comienza casi que la historia de Colombia, lo que conocemos la República Colombiana, con Bolívar, ¿no? Y entonces a partir de ahí se va contando una historia que pues va teniendo sucesos políticos, guerras de las que nunca hemos salido, y esa es una historia que se va contando, una historia muy oficial, pero pues es una historia que no te permite entender profundamente, o sea, no tiene una mirada digamos, desde una perspectiva de clase, ¿no? O sea, por supuesto que podríamos contar esa historia en términos de los oprimidos, en términos de pero es una historia que yo siento que se cuenta siempre desde los múltiples arribas. Entonces esos arribas que tienen que ver los presidentes, los gobiernos, lo que estructura una nación, y no la historia de las relaciones sociales, de las relaciones de clase, de las relaciones de racialización, etcétera, que se van configurando en una sociedad. Eso pues para un niño que estudia una historia, y eso realmente eso es algo muy interesante, y es que para un niño esto es la cosa más aburrida que hay en la vida, ¿no? Sí. Para quien no sabe más de tu papá, puede escuchar el capítulo, creo que es el 9, que hablamos de tu papá. Sí, por ahí los invitamos a que escuchen el libro sobre mi papá. El libro de tu papá, que creo que también es interesante porque aunque no hablamos de este tema, sí lo que tú pones en la mesa habla de la historia que tu papá vivió. Y creo que esta historia familiar que atraviesa justo este choque de lo que decías. Obvio es la más aburrida porque no tiene nada que ver conmigo. Claro. O sea, ¿qué me importa Miguel Hidalgo? Claro. ¿No? Y entonces me parece súper interesante que veamos, o sea, que la historia haya sido tradicionalmente enseñada así. Digo, tampoco es que haya cambiado muchísimo en los últimos años, ha habido algunos esfuerzos muy interesantes, pero sigue siendo, aún estas 4 transformaciones de las que se habla en México, responden a la misma lógica de las élites cambiándose el sombrerito. Es que
Es que es increíble. Fíjate que yo soy educado dentro de a la vieja usanza. Yo no sé cómo será ahora, pero era la época en la que se tomaba la lección. Entonces, ¿cómo era? No estoy tan viejo y sin embargo, lo que yo recuerdo era, me acuerdo en tercero de primaria, la profesora dictando una historia de lo que había pasado con Bolívar en algún momento histórico, y ella contaba la historia y lo que teníamos que hacer era tomar nota dictada. O sea, ella hablaba despacio y nosotros teníamos que tomar transcribir lo que estaba diciendo la profesora, porque además la evaluación era sobre lo que estaba en el cuaderno. Entonces después tenía yo que leer lo que había dicho la profesora. No había libros de texto en esa época, no lo recuerdo, sino que mi estudio de la historia era el relato que pasaba por la profesora que yo tenía que escribir. Además, pues porque estábamos en un ejercicio también de, no sé, de buena letra, no sé cómo se llamaría en esa época, ¿no? Entonces, claro, y después ellos, las evaluaciones es que te revisaban el cuaderno y te tomaban la lección. A ver si copiaste bien. Imagínate cuando te hacen eso, qué gusto tú le vas a agarrar a la historia, por supuesto, ¿no? Hoy, por supuesto que hay muchas más posibilidades, pero rara vez en esa época me pusieron una película, porque además era toda una parafernalia llevarlo a un televisor, que además eran chiquititos y eran meter a no sé cuántos alumnos para ver una película. Eso era infrecuente. Y bueno, hoy pues tenemos muchas, pues bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? History Channel en su momento, ¿no? Y bueno, y ahora para adelante, pues todo, ¿no? Que está disponible. Fíjate que me pensé en dos cosas ahorita que te escuchaba. Uno, en que algo que a mí me pasó de esta historia que tú narras no es tan diferente a la mía. Yo no recuerdo tanto los ejercicios de dictado, pero sí recuerdo mucho los ejercicios de memoria. Y entonces tenías que recordar fechas, autores, tal. De hecho, creo que lo conté en algún episodio, o al menos te lo conté a ti, que cuando yo estaba en la primaria, en la secundaria, varias veces participé en algo que en México se llama el concurso de conocimientos. Y entonces tú compites con otros estudiantes para ver quién sabe más. Y eso pasaba entre escuelas, ¿no? ¿Y cómo te iba? Bueno, pues bastante bien. Wow. Llegué en tercera de secundaria, estuve en el certamen estatal de Historia de México, pero en primero de secundaria fui al primer lugar estatal de geografía, perdón. Entonces por ahí todavía, no sé dónde, en algún lugar de aquí están hechos pedazos, un trofeo que me dieron aquella vez. Pero pensaba en que era una historia profundamente competitiva, también con la geografía, que digo, tampoco está tan lejana, a través de esos exámenes que tenías que memorizar. Y ahorita que te escuchaba y volteaba a ver el libro, me acordaba de una anécdota que cuenta un músico que a mí me da mucha risa, que se llama Virulo, que es cubano. Y entonces dice que cuando él descubre el mole, le aparecieron 20 papilas gustativas de golpe, porque los cubanos solo tienen 4 papilas gustativas. Y entonces siento que para mí leer a Ríos fue esa misma experiencia. Pasar de la memoria, pasar de esta historia de bronce, de estos presidentes, de estas épocas muy ancladas, a que me broten 50 papilas gustativas históricas y pensar que la historia puede ser pensada desde un lugar totalmente diferente. O sea, esto es como el estéreo. ¿Como el estéreo? Sí, claro, porque estaba escuchando uno en otro canal y de pronto aparecen todos los sonidos. Todos, exacto. Exacto, como el mole de Virulo. Como el mole. Y entonces, también recomiendo El vampiro rumano de Virulo, que habla sobre un vampiro que se comió la sangre de un comunista y entonces se vuelve loco. Pero creo que sí es muy interesante pensar en cómo esta historia nos sigue atravesando. A pesar de las décadas, apenas ahorita en la Filey, que voy a presentar después de este episodio, saldrá en Bibliófago, una entrevista que hice con una chava que hace divulgación de la historia. Su libro, por aquí está, ahorita que terminemos te lo muestro, pero se llama Todititos los presidentes de México. Y entonces, pues es un libro ilustrado que hizo ella, muy interesante, y yo diría que hasta chistosito, en el cual una de mis preguntas era como, bueno, pero ¿por qué hacer esto? O sea, ¿por qué contar un libro sobre los presidentes de México en esta misma historia, no? Y entonces ella me decía algo que a mí me pareció muy tierno y muy interesante, y es que hice este libro para mis hijas, para que les guste la historia como a mí. Y entonces, aunque ella sigue en este esquema, ¿no? Como replicando un poco esta forma de construir la historia muy desde los presidentes, desde las élites,
me pareció interesante que ella le haya puesto cariño a la interpretación y que decidiera escribir un libro para sus hijas, que creo que es algo que a mí me parece también novedoso un poco en el espectro de que aunque contemos la misma historia, hay diferentes formas de contarla. Y entonces creo que eso también pasa con la truculenta historia del capitalismo. Sí es la misma historia, sí son estos marxistas que además ocuparon puestos de poder en México, pero hay algo en el cariño que Ríos le pone a esto, en la rabia, ¿no? Hablamos del encono hace rato antes de que grabáramos, que creo que hace muy valioso que este tipo de textos atraviesen esa forma sin papilas gustativas de entender la historia. Y esto me lleva a algo que quería como plantearte, que creo que me parece interesante para esta conversación y que tiene mucho que ver con Ríos, y es el humor, ¿no? A Ríos le gusta usar esa palabra, a veces se le usa la palabra comedia, pero creo que me parece interesante pensar que como parte de nuestra vida de ambos es ser profes, cómo esta dimensión del aprendizaje o del conocimiento está mediada por decir algo chistoso. Sí, fíjate que me pones a pensar una cosa, y es que la historia en parte la hacen aburrida porque es muy ceremoniosa. Es una historia que no te incorpora, no es una historia que no la vives, que no la haces vívida, y entonces convertirla en comedia, como me dices que la habla Ríos, pues precisamente te permite entender que uno se puede reír de los personajes, se puede uno burlar de quienes están ahí, y que aún así puedes estar contando un hecho histórico, sin necesidad de ponerlo con toda esa ampulosidad, sino burlarse de los personajes y hacerlo chistoso. Es que es necesario. O sea, creo que también algo que de repente, fíjate que yo hasta lo trabajo en terapia, de que a veces soy esta persona que de repente cuenta un chiste en un momento tenso, pero no como para, no solamente como para salirse un poco, ¿no? Como para, sino que también es algo que yo trabajo en terapia, es que también es una parte en la cual yo mismo me ayudo a poder negociar emocionalmente con ese conocimiento. Y entonces que yo pueda entenderlo desde un lugar menos formal es necesario. Y entonces me quedo pensando, después de traer esto a la mesa, me quedo pensando en cuántos libros me han arrancado una carcajada y la importancia de esa carcajada para que yo entienda algo. Y está ahí, ¿no? A veces, la verdad es que también cuando lees a estos autores muy alemanes, muy franceses, todo muy rígido, y creo que hay algo en estas otras historias que contamos, en estas otras historias con las que caminamos también, que tiene que estar mediado por esta soltura. Porque así somos además los latinoamericanos, o sea, nosotros no somos nórdicos, ya que estábamos hablando de esto, ¿no? Nosotros contamos la historia, y las historias además son tomadera de pelo, o sea, es nuestra manera de narrar, ¿no? También la literatura y la vida cotidiana está hecha siempre de bromas, ¿no? Y bueno, tú me preguntabas cómo son las clases, pues bueno, pues justamente pues un poco así, ¿no? Como somos nosotros, no conozco en otros escenarios cómo pueda llegar a ser, pero bueno, tampoco hago de la clase una comedia, ni mucho menos, además no soy un buen humorista, ni debo serlo para dar clase, pero sí con la soltura de que de vez en cuando las cosas se pueden narrar sin necesidad de ponerle unas palabras o de una expresión que sea demasiado seria a tal punto que los estudiantes no la hagan suya, no la hagan propia, ¿no? Entonces yo muchas veces lo cuento en palabras muy llanas, muy de barrio. Me paso además se escucha chistoso cuando yo me paso a mexicano completamente, ¿no? Entonces, claro, dejo que eso se vuelva motivo también de risa, ¿no? Voy a cerrar este bloque contándote una intimidad. A ver, no, espero que... ¿Pero de cuál? Es una intimidad pedagógica, no está nada. Pero es algo que pasa por mi mente muchas veces y que nunca hablo de eso. Pero cuando tengo que hablar de un tema complejo
o muy abstracto, o que sé que a los estudiantes les va a costar trabajo, siempre pasa por mi mente como, ¿qué pasaría si cuento este tema sentado en el piso? Y entonces como que la imagen que yo tengo de mí mismo es tratar de conectar con la tierra, aunque a veces esté en un tercer piso, ¿no? Pero me imagino a mí mismo sentado narrándolo y pienso cómo a veces solo cambiar la postura del cuerpo de quien está dando una clase puede cambiar totalmente la reflexión. Y entonces creo que esta imagen que en mi mente es Rulo sentado en el piso mientras cuenta una historia, a mí me remite al fuego, ¿no? Al fuego y a estar sentados alrededor del fuego. Pero también creo que aunque casi nunca me siento en el piso a contar algo, eso no es parte de mi práctica pedagógica, pero sí en mi reflexión. Y creo que ahí es donde encuentro el lenguaje común. O sea, encuentro este lenguaje que tú dices, hablar de mexicano, pero también hablar en esta forma en la que conversamos en este programa, por ejemplo, ¿no? Que podemos traer las palabras esdrújulas, pero también pues traer esta vida que sucede más allá de lo que es la academia formal, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de la truculenta historia del capitalismo y bueno, pasemos entonces a nuestra última sección de nuestro programa. Estás escuchando Libros para Amar la Tierra. Sigue a Radio Ecológica en YouTube, en Facebook y en Instagram. Acabamos de volver a Libros para Amar la Tierra, este último bloque. Y voy a tener aquí un chiste que no te dije ahorita, Omar, pero está muy curioso que vamos a hablar de la acumulación y que yo recibí un mensaje de mi contador mientras esto sucedía. Eso es cierto, es verdad, no es broma, ocurrió. Y entonces pensaba en que tal vez algo que a mí Rius también me hizo pensar o aprender era la imagen que yo creo que es del siglo XX y que creo que no envejeció muy bien, de cómo se ve un acumulador, ¿no? Y es esta imagen del señor con frac y la bolsa de dinero grandota en la espalda y el sombrerito. Pero en el mundo en el que vivimos, tal vez este libro, La truculenta historia del capitalismo, en su primera edición, tal vez tenga cerca de 50 años. En esos 50 años, los acumuladores cambiaron su forma de presentarse. Claro, Mark Zuckerberg o Elon Musk son diferentes, ¿no? Totalmente. Ya no es el señor del Monopoly. No. Ya es una... Y además... Ya no era la imagen de Rockefeller. Sí. Esa era la imagen, ¿no? Pero ahora son otros, ¿no? Ahora son otros y además creo que... Pero casi todos sí son hombres. Siguen siendo hombres blancos. ¿No? Con herencias de algún tipo, muchos, ¿no? Tal vez en el mundo... A mí me gusta mucho tengo estudiantes de repente muy fans de Elon Musk, ¿no? Y entonces como, ¿tú sabías que sacaba su papá, explotaba gente y diamantes en Sudáfrica, ¿no? Qué horror esa afición. Qué horror, sí, ya sé. Sí. Cosas raras que pasan a veces siendo profe. Pero creo que me parece importante para cerrar esta reflexión sobre la truculenta historia del capitalismo, aunque hemos hablado de todo menos del capitalismo, pero creo que me gustaría hablar de lo truculento. O sea, creo que esta palabra que usa Rius, aunque parecía como un chistín, como algo azaroso que él había decidido, creo que esta palabra que significa algo turbio, algo que no se puede ver bien, algo oscuro, creo que es lo que estamos viviendo ahora. Y entonces creo que ahora la acumulación es totalmente más truculenta que lo que veía Rius, lo cual me asusta. Y por como me asusta un poco, yo no he visto la conferencia de la que nos vas a contar ahorita un poco. Sí, mira, a ver, nos vamos a poner un poquito teóricos en esta última fase por hablar algo del capitalismo y de algo de economía política. Pero recientemente hay una serie de autores marxistas que recuperan a una imagen de una cosa que había dicho de una manera maravillosa Rosa Luxemburg acerca de que el capitalismo tiene dos caras. Una cara es esa que es la perspectiva ingenua que enseñan en las facultades de economía o sobre todo en las carreras de administración de empresas y similares.
que son básicamente la idea de que pues el negocio es lo que ahorita te dice el contador, ¿no? Que es ser emprendedor, contratar empleados, pagar rentas, pagar impuestos y obtener al final del ejercicio una ganancia, ¿no? Eso es lo que te dicen que es el capitalismo, y cuando pues uno escucha eso, pues bueno, pues no es tener un negocito, pues no es una cosa diabólica de ninguna manera, ¿no? Pues es algo pues sensato, y que también es una cosa que tendríamos que pensar si eso realmente es el capitalismo, ¿no? Que alguien tenga cualquier tipo de... El taquero. Sí, el taquero, la tienda o cualquier cosa, o sea, no tiene nada de malo, o incluso un negocio más mediano. Pero en realidad lo que está diciendo Rosa Luxemburgo y que recuperan estos autores es que el capitalismo tiene una cara oculta, y esa oculta es truculenta, porque detrás de esa cara lo que hay es explotación de la naturaleza, explotación del trabajo, guerra, esclavitud, que sigue siendo importantísima en el mundo, que sigue siendo la guerra, el saqueo, el despojo, el pillaje. Y lo que están diciendo ahora, esta cantidad de autores, es que ahora la cara que parecía la cara pacífica y buena onda, esa cara cada vez es menos importante, y lo que en el mundo contemporáneo lo que está ocurriendo es que cada vez la cara oscura, terrible, tenebrosa del capital se está convirtiendo cada vez más en la más poderosa. Y lo que pasa es que nos hacen creer que eso es una aberración, que no hace parte del sistema. Entonces el mencho, el narcotráfico, el tráfico de niños, pareciera que es una cosa que no tiene que ver con el capitalismo, que son economías ilegales, que el capitalismo es siempre legal, cuando esto hace parte de capitales que circulan en la economía global, básicamente buscando dónde encontrar alternativas de inversión rentables. Y el problema es que el capitalismo hoy ya no está encontrando rentabilidades interesantes por la hipercompetencia internacional en sectores de la manufactura o sectores de lo que los economistas llamarían la economía real, sino están buscando en lo más tenebroso, en la guerra, en las armas, en el extractivismo, en la minería, y la guerra se convierte en una estrategia muy importante. ¿Por qué? Porque hoy tenemos más multimillonarios que nunca antes, y lo que dice autores como William Robinson, a quien invitamos para una conferencia de la Red de Estudios en Postcapitalismo, dice que el gran problema hoy del capitalismo es justamente el exceso extraordinario de masa de capital acumulado. ¿Qué significa eso? Que hay muchísimo más capital de lo que los capitalistas pueden reinvertir. O sea, tienen un montón de ceros en sus cuentas y no encuentran dónde reinvertirlo, porque eso es el capital, dinero en búsqueda de más dinero, y entonces lo que hacen es abrir ciclos de acumulación de capital donde haya buenas rentabilidades. Y el problema es que las rentabilidades grandes, bueno, sí se dan en la especulación, pero esa especulación puede ser destrucción completa de ciudades, que eso decía esta semana también David Harvey, como por ejemplo lo que está pasando acá en Mérida, Yucatán, que lo que hacen es hacer una cantidad de proyectos inmobiliarios que son procesos de acumulación de capital que son rentistas y que tienen que ver con procesos de acumulación basadas en una especulación, porque están tratando de mirar hacia el futuro, pero que terminan destruyendo las ciudades, que terminan generando gentrificación, que terminan generando esas locuras, pero son simplemente las locuras de estos multimillonarios que están buscando dónde reinvertir sin importar que eso tenga ningún tipo de valor ni social ni de ningún tipo. Y ese es el capitalismo histórico. Contar esa historia hoy, incluso la inteligencia artificial que destruye trabajos, que destruye las economías, que lo va a hacer dentro de poco tiempo, en términos de que pues esto va a reconfigurar completamente el capitalismo contemporáneo, pues ahora tocaría pensar cómo eso, cómo lo pinta, ahora pues trayéndolo al tema de hoy para ya no ponerme tan serio, cómo lo contaría Ríos
en términos de nuestro capitalismo contemporáneo. ¿Cómo sería entonces esas imágenes que podríamos narrar de lo que es la historia del capitalismo hoy en 2026 y que está asociado con todas estas locuras de esta parte tan extraordinariamente, uso de nuevo la palabra que propusiste, truculenta del capital? Pues mira, no sé cómo lo contaría Rius, pero sí pienso que a Rius todavía tal vez le llamarían la atención sus grandes némesis, que son esos personajes protagonistas de las historias, que son muchas veces las caras de los estados, los presidentes, ¿no? Seguramente estaría atascado de caricaturas y monos sobre Trump. No tanto de Sheinbaum, porque además al final de su vida militó en Morena, pero sí creo que en Trump. Y me quedé pensando, ahorita que te escuchaba, me quedé pensando en dos cosas. Una, me acuerdo mucho, yo no sé qué año será, la verdad quiero volver a checar ese dato, pues recuerdo que un sector periodístico en México, muy servil al gobierno, cuando Forbes puso en su lista de los multimillonarios muy famosa, algún año, yo creo que cuando todavía estaba Felipe Calderón, puso al Chapo Guzmán en la lista de los multimillonarios, y hubo un escándalo en cierto sector de las derechas periodísticas y del Estado mexicano ahí metiéndole, para cuestionar a Forbes por poner al Chapo Guzmán entre la lista de la gente más rica de México y del mundo. Y entonces me parecía muy interesante, porque era como ¿por qué? ¿Por qué les asusta tanto que estas otras economías sean reconocidas como economías, ¿no? Y esto te estoy contando, yo creo que tendrá unos 15 años tal vez, pero lo pensé también con el Mencho, ¿no? Lo pensé con esta lógica del capitalismo de ocultar esta parte, y pensé en otra cosa que ahorita que decías, la IA, que sí es un tema que a mí me interesa mucho. Este episodio, espero se puedan quedar hasta el final a los créditos. Estoy haciendo una modificación en los proyectos que hago en audio, y ahorita se las comparto. Y es que estoy diciendo que todo el trabajo que se hace en este tipo de proyectos, al menos Bibliófago, Libros para Amar la Tierra, muchas de las cosas que hacemos en Radio Ecológica, tienen un enfoque auditivo artesanal. Eso quiere decir que el trabajo en edición no está mediado por la IA, y el trabajo de texto no está mediado por la IA, ni guiones, ni para redes sociales. Todo el texto está escrito por mí, por ti, por las personas que hacemos estos proyectos. Y entonces para mí sí es muy importante hacer ese énfasis. No porque la IA vaya a robar ciertos trabajos, sino porque creo que más bien la posibilidad que tenemos para mirar esta cara tan truculenta es también revalorar cosas. Y creo que el trabajo hecho a mano, aunque sea con un mouse y un teclado, pues son horas de trabajo, ¿no? Un amigo me decía, no, pues agarras tu audio, lo pones en tal aplicación y le dices que te arme un podcast y te lo arma, ¿no? Sí, pero yo no sé si quiero escuchar otra vez a Omar mientras edito. Y entonces meter cierta música, ciertas formas, hacer ciertos énfasis. Últimamente en Bibliófago he estado trabajando sobre sonidos de fondo, ¿no? Y entonces a mí me interesa que este trabajo que hacemos, que compartimos de esta manera, también sea mirado desde allá. Eso a mí me entusiasma, y es que en tiempos de la inteligencia artificial, justamente lo que vamos más a valorar va a ser de nuevo lo artesanal. Y eso es algo que, de todo esto que está ocurriendo, a mí eso me entusiasma, ¿no? Lo que sea más hecho a mano va a ser ahora lo que más va a tener valor, justamente porque lo otro va a ser lo normal, ¿no? Y justamente porque está mediado por trabajo, como tú dices. Que creo que ahí es donde podemos hacerlo un poco, o como hacer el frente cotidiano, ¿no? Que creo que también es algo que Rius hacía y que en esta obra está muy plasmado, con esta forma de verlo, y tal vez como hacia ahí mirando hacia el cierre del programa, como pensar en ese cuestionamiento en la cotidianidad. No puedo pensar en los grandes capitales todos los días porque tal vez no tengo el tiempo de meterme a ese rollo teórico, pero sí puedo pensar en cómo lo artesanal adquiere sentido, ¿no? Pensaba mucho en que, bueno, esta semana vamos a volver a coincidir, aunque esto saldrá después, pero vamos a coincidir allá en Shoy, ¿no? Y entonces pensar en el trabajo que hace la gente que trabaja directamente con la tierra, pues es, creo, revalorar ese uso de las manos en un lugar totalmente diferente a esa cara tan truculenta.
Sí, bueno, y nada más marxista que hablar justamente, terminar este episodio hablando del trabajo vivo, del trabajo concreto. Todos son categorías marxistas, pero que son fundamentales hoy, porque eso es lo que hoy más tenemos que valorar en este mundo de la abstracción, en este mundo de la globalización en el que estamos tan desincorporados de lo que ocurre en el mundo, y que volver otra vez a lo local, a lo comunitario, a lo pequeño. Creo que por ahí está gran parte de la estrategia para pensar los mundos postcapitalistas el día de hoy. Bueno, pues Rulo, yo creo que con esto entonces cerramos nuestro primer episodio de la segunda temporada, y nos esperan varios otros en las que tenemos una constelación de trabajos que vamos a estar trayéndoles a ustedes, como pues ya los tenemos acostumbrados. Esperamos que sigan escuchándonos y que nos recomienden. Pues muchas gracias, Omar, y sí, nos estamos escuchando, y pues sigan aquí compartiendo Libros para Amar la Tierra. Hasta luego. Libros para Amar la Tierra fue grabado en la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM, en Mérida, Yucatán. La producción es de Omar Felipe Giraldo y Rulo ZK. La grabación y el diseño de sonido son de Rulo ZK. Libros para Amar la Tierra es producido con un enfoque de trabajo auditivo artesanal, por lo que las grabaciones de los episodios, las grabaciones de sonido ambiental y la música sin copyright que usamos de fondo no tuvieron uso de inteligencia artificial. Con este mismo enfoque abordamos todos los textos que usamos para este programa. Muchas gracias por confiar en el trabajo humano detrás de lo que escuchas.